Buenos días, estamos con la concejala de Bogotá, Ati Kiwa. Ati es abogada y es también una mujer del pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchísimas gracias por aceptar y tener esta conversación con nosotros. Bienvenida. Un saludo para el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Muy grato contar con la participación muy activa en el encuentro por la salud y el buen vivir de los pueblos indígenas del Caribe. Quiero empezar nuestra conversación por preguntarle cuál, digamos que cómo empezó y cuál es el interés y el objetivo de empezar a desarrollar este encuentro entre los pueblos originarios de la Sierra Nevada, más algunos como los Wayuu y los Yucpas, en este proceso de acercamiento con el Movimiento por la Salud de los Pueblos. ¿En qué consiste este proyecto de acercamiento? Hace 25 años, mi madre, la primera profesional que tuvo el pueblo arhuaco, es enfermera, epidemióloga, quien desempeñaba en ese momento un cargo que es una enorme responsabilidad como coordinadora de salud del pueblo arhuaco, inicia el proceso de asociar diferentes pueblos y en ese sentido 25 años de proceso es un buen momento para pensar en los aprendizajes, en las dificultades que se han afrontado en el marco de la defensa de los derechos de la salud, muy ligados a la salud del territorio y también los desafíos que tienen los pueblos. Entonces, este encuentro es un espacio pues, de los pueblos indígenas para desde sus saberes, desde sus sistemas de conocimiento, pensar un sistema de salud que realmente garantice el buen vivir de las comunidades y entonces creo que un primer escenario es cómo unir los saberes y cómo iniciar también ese diálogo intercultural. Participaron de la Sierra Nevada los cuatro pueblos, los Pogi, Arhuaco, Huihuas, Cancuamos, del pueblo Guayú, de la Guajira, la Serranía Perijá, el pueblo Yupa, pero también es muy interesante la participación activa de, sobre todo, la Facultad de Salud Pública de la Universidad Nacional, Antioquia. Fue una experiencia maravillosa y también el movimiento de la salud de los pueblos. Un ¿Cómo? objetivo principal, pues, es trabajar por la salud colectiva de las comunidades y en ese sentido, pues, llegamos a la conclusión de que la salud de las comunidades y el buen vivir depende de sus territorios, que para cada cultura tiene su propia territorialidad, en un marco pues, de gestión biocultural del patrimonio, en un horizonte del buen vivir, que significa también la construcción de una alternativa más saludable, justa, sustentable y en paz. Un común denominador, por lo menos de los asociados, es que los ha atravesado el conflicto muy ligado a los intereses extractivos sobre sus territorios. Por lo menos el 80% aproximadamente son víctimas del conflicto armado, del desplazamiento, de diferentes violaciones a los derechos humanos. Son pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. En ese sentido, sanar es todo un ejercicio también de reconocimiento de la verdad, de acceso a la justicia, de la reparación y garantías de no repetición, pero también de la reparación de sus territorios. En el caso de la Sierra Nevada, pues todo el respeto a la línea negra, la implementación del decreto 1500, y se busca construir una agenda propia desde los pueblos indígenas con el acompañamiento de diversos procesos académicos para generar un diálogo interinstitucional que permita, mediante la consulta, tener en cuenta pues, la propuesta de los pueblos en el marco pues, de superar las diferentes dificultades de salud que enfrentan las comunidades
¿Y por qué en el marco de la consulta como un derecho y como parte de los acuerdos de paz que hace parte como de las garantías y las salvaguardas de no repetición a los pueblos que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos? En esa misma línea y en el sentido del reconocimiento de la UNESCO, del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los hijos de Gonabindúa, eh, cómo podemos empezar ese diálogo intercultural para, digamos que hacer un reconocimiento de los procesos de armonización y medicina ancestral y esa comunicación con los procesos de atención primaria en salud y otros temas que tienen que ver con la atención de las situaciones de salud que se presentan en, digamos que en el fortalecimiento y la lucha por el derecho a la salud de los pueblos. Bueno, fue muy interesante y quiero resaltar la presencia de los médicos tradicionales de los diversos pueblos que asistieron, del pueblo Yupa, Guayú, Cogi, Arhuaco, Huigua, Cancuamo, y muy interesante esa interrelación que está entre el sistema de conocimiento de los pueblos indígenas, sus territorios, es decir, los territorios como fuente de conocimiento y fuente del derecho. Estamos hablando pues de una cosmocracia, estamos hablando de la sabiduría de la tierra como fuente de conocimiento, como un organismo con vida, a la cual, por ejemplo, los pueblos de la sierra consultan. Entonces, muy interesante es reconocer los territorios indígenas como aulas vivas de conocimiento. En el caso de la medicina, esa necesidad de integrar una epidemiología intercultural y en ese enfoque ecoepidemiológico también poder valorar en un diálogo más horizontal los saberes de los pueblos para el cuidado del sistema de la vida. Colombia se ha propuesto ser una potencia mundial de la vida, pero estos saberes están ligados a una inmensa diversidad cultural, a una inmensa biodiversidad, y esto implica pues entender la pedagogía de la madre tierra, entender otros marcos teóricos, como el caso del buen vivir, y la relación que hay entre salud, paz, buen vivir, que es una agenda realmente de sanar el ser, de sanar el saber, de sanar el territorio, de sanar el poder, de transformar allí las relaciones sociales de dominio y esas profundas asimetrías que persisten en nuestro país. Entonces, realmente el corazón de la propuesta que viene de los pueblos parte de la revitalización de los sistemas propios de conocimiento, de la importancia de construir un diálogo de saberes sobre la base de reconocer los sujetos sociales, los actores también políticos, como son las formas de gobierno propio de los pueblos, y construir los escenarios de diálogo sobre la base del conocimiento, pero también sobre la base del respeto. Creo que los pueblos, mediante el ejercicio del derecho a la consulta, buscan también que haya un diálogo de gobierno a gobierno, y yo creo que esto implica transformar las lógicas del relacionamiento que ha tenido el Estado con los pueblos indígenas perpetuados en una lógica de dominación a una lógica del diálogo. Pensamos que esto implica realmente el reconocimiento a los sistemas propios de conocimiento. Si no hay justicia epistémica, mucho más difícil la justicia social y la justicia ecológica. Entonces, este es un punto realmente muy valioso en la construcción de esta propuesta, y este diálogo abierto también de repensarse el rol de las universidades y su papel de dialogar con las comunidades, y no solamente pues que los sujetos individuales de las comunidades estén inmersos en las lógicas de las universidades, sino que las universidades también construyan con las comunidades
pues es una experiencia en el que tenemos una gran expectativa que va a ser un aporte muy importante sobre la cual construiremos una propuesta no solamente con una base muy sólida sobre el diálogo de saberes, sino también que responda a las necesidades, a los contextos, tanto geográficos como culturales. Creo que no podemos tener una sola receta para todo Colombia, somos un país de regiones con diversas culturas y realmente pues ahí está precisamente la riqueza de nuestro país.